Amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, una vez más estamos llegando a sus hogares para llevarles este programa en el cual tratamos temas importantes en el campo de la filosofía, de la política y algunas veces también temas de carácter teológico. Como de costumbre, acompañado del profesor Daniel Vargas. Daniel, ¿cómo tú estás? Saludos, Juan, con el mismo entusiasmo de siempre, de estar compartiendo ideas, reflexiones, profundizando un poco en ciertos temas para que todos nos nutramos, ¿verdad? Porque nosotros mismos aquí nos nutrimos con esos temas que nosotros tratamos y sobre todo cuando traemos personas especiales a compartir esa cosa con nosotros. Queremos que no olviden que estamos transmitiendo a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 46 de Wintelecom, el canal 10 de Telecable Dominicano, el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cables en todas las provincias de nuestro país, la República Dominicana. También estamos en el satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano. Y en todas las plataformas digitales disponibles. Estamos en todas las redes sociales, como son Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. ¿Cuál es más, Juan? Sí, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, esas son fundamentalmente. Bien, y sobre todo a través de sumundotv.com, ahí pueden seguirnos ustedes en YouTube. Así es que nosotros esperamos que ustedes sigan con nosotros firmes, dando seguimiento a lo que nosotros queremos transmitirles a través de todos estos medios. Bueno, señores, hoy no está con nosotros el profesor Julián Álvarez por compromisos previos, pero tenemos un gran privilegio. Tenemos la visita de un invitado muy especial que es el profesor César Pérez. El profesor César Pérez es muy conocido en todo el país y también a nivel internacional, sociólogo y experto en temas de ordenamiento territorial, pero además con un gran conocimiento del campo de la filosofía política, del partidarismo político, con mucha experiencia en materia de el quehacer político, especialmente en el sector liberal y de izquierda de nuestro país y de América Latina. Y un gran académico, sobre todo en nuestras prestigiosas instituciones universitarias, como son la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el INTEC, ¿verdad? La Universidad INTEC. Así es. Profesor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Juan. Gracias, Daniel, por la invitación a su programa. Nada, me siento un poco abrumado a estar rodeado de dos intelectuales del calibre de ustedes. Nunca había estado entre filósofos. Y nada, es una experiencia nueva. A ver si ustedes me ayudan a salir de este... No, ¿qué va? Bueno, César, de esta encerrona que ustedes me han el doctor César Pérez dice eso, pero toda la base epistemológica de todas las ciencias es filosofía, claro, ¿verdad? Sí, ese sustento lo llevamos todos, claro, los que estamos en cualquier rama de la ciencia. Profesor Daniel. Bien, cuando uno se encuentra con personas de alto calibre, ¿verdad? Como César Pérez, sí. Y la experiencia que tiene a través de tantos decenios en estas áreas, uno como que no sabe por dónde comenzar, porque uno quisiera sacarle el jugo de toda esa experiencia y que quede como herencia para las generaciones, sí, ¿verdad? Pero podemos ir descendiendo de lo general a lo particular, sobre todo quizás que él nos dé su versión general sobre la política, en el sentido, nosotros habíamos expuesto aquí, Juan, en muchos programas, desde la política en Aristóteles, en Platón, sus versiones, pasamos a la Edad Media también a ver cómo era el ámbito político, la medievalidad. Lo vimos en la modernidad y comenzamos también exponiendo el pensamiento de Maquiavelo, de Thomas Hobbes y de muchos autores de ese tiempo, pero en la definición de lo que
de lo que es la política, que nosotros lo habíamos visto desde la polis griega, ¿verdad? Como la administración buena de la ciudad, ¿verdad? A favor de todos los ciudadanos, para el progreso, el bienestar de todos. En ese sentido clásico de la definición de política, yo no sé si César estaría de acuerdo aún hoy con esa definición, porque yo he visto que Max Weber, ese gran sociólogo alemán, nos la llevó a otro plano como lucha por el poder, por adquirir o influenciar el poder, ¿verdad? El carácter ya sociológico. olvidando la meta, que es el bien de la población. Habría que ver eso. ¿Cuál es su acepción en este sentido de la política, doctor Pérez? Bueno, los filósofos son peligrosos. Hacen preguntas que son difíciles de responder, porque tienen la facultad de unir muchos momentos del pensamiento, seguir esos momentos del pensamiento y tener una noción y una definición que generalmente es tan amplia que a veces uno no la puede aferrar, ¿no? a agarrar. Yo pienso que la política, naturalmente, como tú dices, se inició en lo que fue el ágora, la polis, o sea, la ciudad. La política nace en la ciudad y la política nace de lo que es una necesidad de regular lo que son las relaciones que se daban en la polis, en la ciudad. Y naturalmente la política luego pasa, como se dice, con Aristóteles, paso rápidamente a Maquiavelo, que es el que separa la política de la moral, y donde dice que lo político es un mundo secular, y la moral es otro mundo, es el mundo de las creencias. Sí. Por lo cual, no es que él era amoral, sino que decía que la política era una realidad y entre esa realidad había que, en cada caso, tener una actitud, una definición, una posición, ¿no? Pero creo que en ese momento se le considera el padre de la política. Incluso hay una definición de Maquiavelo que a mí me gusta, que dice: política es hacer creer. Quiere decir, política es llevar a alguien a lograr un fin, el fin que él cree, sí, independientemente de cómo calificamos ese fin. Luego hay muchos que tenemos una concepción de la política, y que la política tiene un fin, ese que tú dices: servir al ser humano, servir a la comunidad. Eso es un principio. Y naturalmente podríamos llegar a otro momento de la política, el más importante, que es la política que nace con los partidos, sí, y con la democracia, sí, que nace con el desarrollo capitalista, ¿no? Es el capitalismo, la sociedad capitalista, donde nace esa concepción de partido, esa concepción de representación, esa concepción de articulación de grupos con un fin, con un interés. Y ese interés lo llevan los partidos. Entonces, creo que a raíz de eso nacen los partidos pasan por un momento muy importante de articulación, de representación de grupos, tanto los partidos de orientación socialista, comunista, como los partidos conservadores, ¿no? Sí, sí. Como momento importante del fortalecimiento y el desarrollo de la democracia. Y se convierten en la mediación fundamental entre sociedad política y sociedad civil, entre lo que es el poder y lo que es la comunidad. Eran las mediaciones fundamentales. Con el desarrollo del tiempo, diríamos todo lo que va desde finales del siglo XIX hasta todo el siglo XX, no todo el siglo XX, hasta los últimos 30 años del siglo XX, los partidos jugaron un papel determinante como mediación. Luego dejan de ser mediación porque la sociedad se hace mucho más compleja, son mucho más los intereses que demanda representación, que no lo puede representar el partido, por la complejidad, diversificación de las actividades productoras, y eso crea una crisis de representación, surgen los movimientos, crisis de los partidos que se acompaña con lo que hoy conocemos con la crisis de la democracia.
Sí, muy bien. Bueno, Muy profesor, bien, usted ha hecho un gran análisis, una cronología del partidarismo político y también del pensamiento político, pero yo pienso que precisamente yendo de lo general a lo particular, en una época determinada en esta isla del Caribe, comenzó a existir una nueva república, un nuevo país, la República Dominicana, en medio de unas circunstancias muy peculiares, y asimismo también fueron conformándose partidos políticos, y comenzó a construirse una historia político-partidaria en nuestro país, que podría decirse, eso la última parte del siglo XIX y el siglo XX, tal vez hasta los años 60, tiene sus características. Ya después de la caída del régimen de Trujillo, entonces iniciaría tal vez con unos matices especiales que nosotros queremos que usted nos destaque, pero me gustaría esa primera parte, ver qué usted puede referirnos sobre ese pensamiento político y esa cultura política que comenzó a cultivarse también para final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Aquí en el país. Aquí en el país. Bueno, yo pienso que quizás se podría reflexionar sobre el surgimiento de la actividad partidaria, de la democracia representativa, digamos así, allá a niveles más modernos, más sólidos, que fue a raíz de la muerte, del ajusticiamiento de Trujillo. A raíz de eso comienzan los partidos, comienza lo que son los elementos fundamentales que definen la democracia participativa, que es un sistema de partido, un sistema electoral, una alternancia de los grupos en el poder o de las élites, y eso comienza fundamentalmente luego de la muerte del ajusticiamiento de Trujillo. Sí. Por lo cual, diríamos, comenzamos como un déficit, porque comenzamos un proceso justo cuando terminan prácticamente más de medio siglo, si unimos la intervención norteamericana, casi medio siglo de dictadura o de incapacidad, imposibilidad de la libre expresión. Entonces, nosotros tenemos ahí un déficit de democracia, un déficit de debate, un déficit de reflexión, un déficit de tolerancia incluso. Comenzamos a transitar el camino de la política con sistema de partido, con esos déficits. Eso naturalmente, ese déficit ha marcado lo que es la cultura política dominicana, la cultura de los partidos, donde uno de los elementos más salientes es la intolerancia, Sí. la incapacidad de ponerse de acuerdo, la incapacidad de respetar la idea de otro y la poca generosidad, yo diría, en reconocer el valor de las ideas, no importa quién la diga, sino el valor de las ideas en sí mismo, ¿no? Doctor César Pérez, ¿no estaríamos nosotros un poco más aventajados en el ámbito de América Latina en el aspecto de ese déficit? Porque recordemos que muchos de nuestros países estuvieron bajo dictadura hasta los años 80 casi, ¿verdad? Y se insertaron entonces un poco más tarde en este aspecto de representatividad de los partidos políticos y todo eso. O sea que quizás aún así nosotros no estamos tan mal en América Latina en ese aspecto. Tenemos un recorrido un poco más largo. Daniel, yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta, eso que tú dices. Nosotros tenemos el sistema político por mucho tiempo, por cerca desde los 60 hasta hace 3 años aproximadamente, o 4, el sistema político más estable de la América Latina. O sea, un sistema político donde tenemos 50 años sin dictadores, 50 años sin dictadura sangrienta Formal, como fue sí, en sí. América Latina. Le quitamos ese privilegio a Chile, Sin que embargo, lo tenía hasta Pinochet. Sin embarro, Ajá. Pero hay a pesar de las dictaduras, con los 12 años de Balaguer, yo supongo, sí, tiene, 12 años, tiene pero sus colores. Pero claro, pero
a pesar de eso, a pesar de que en el momento en que nosotros teníamos elecciones, que no habían presos, que no habían dictadores, que no había un general, a pesar de eso, en esos países donde había, tenía una tradición que nosotros no teníamos. Sí. Sí, O sea, sí. tú no se puede, Sí. por ejemplo, Chile, la misma Argentina, tuvieron dictadores de la dictadura más sangrienta que haya conocido el mundo, solamente comparable, aunque en menor intensidad, que la hitleriana y el fascismo en Alemania y en Italia, ¿no? Pero antes de eso, en el 36 hubo el Frente Popular, en los 40 mucho desarrollo político, mucha clase trabajadora organizadas, centrales sindicales muy importantes en Chile, en Bolivia, en Brasil mismo, en todos esos países hubo dictadura cuando aquí había democracia representativa. Sí. Pero ellos tenían un pasado que nosotros no teníamos. Si tú te pones a leer, por ejemplo, lo que son las memorias de García Márquez, que son impresionantes, la biografía de él, ¿no? Sí. Oye, y te habla de una Colombia de los años 40, los años 50, 60, 30, oye, de un debate y un desarrollo de las ideas que nosotros no conocimos. Por lo tanto, ellos tenían ese pasado que nosotros no teníamos y eso le ha permitido, por ejemplo, que en América Latina haya un desarrollo, momentos de gobiernos progresistas que nosotros no tenemos. Sí, profesor, y eso es una especie de genética sociopolítica que tienen los pueblos. Esa diferencia de nosotros, por ejemplo, con relación a Chile, a Argentina, a Bolivia, a Colombia y otros países, tendría que ver con, por ejemplo, el proceso de colonización que vivimos, con nuestra relación con el vecino país de Haití, con el periodo de la España boba que vivimos. No tendría que ver con esa situación para que nosotros tengamos como ese déficit cardinal que nos impide desarrollar una conciencia de desarrollo humano, por ejemplo. Sí, pero también nosotros no solamente tuvimos la dictadura de Trujillo, ni gobierno despótico antes de Trujillo, sino tenemos un contexto de conservadurismo muy particular. O sea, nosotros tenemos de la colonia temas de intolerancia, temas de discriminaciones incluso sumamente importantes. O sea, que parte de la cultura, parte de los elementos de la intolerancia de la política está determinada en la poca capacidad de un ambiente de tolerancia, de un ambiente, diríamos así, de concepción de que las relaciones interpersonales y intergrupales debe canalizarse a través de lo que es la libertad de expresión. O sea, el conservadurismo dominicano influye también en lo que es una cultura política dominicana también conservadora, en gran medida conservadora. Mira, aquí es de los pocos países donde no ha habido grandes acuerdos nacionales. Sí. O sea, tenemos un déficit de la capacidad de llegar a acuerdos. Incluso entre personas, entre interpersonales, es difícil de llegar a acuerdos. Es difícil, y eso determina, por ejemplo, una división permanente de los grupos y de los partidos. Uno de los graves problemas que tienen los partidos actualmente es sus divisiones, Sí, ¿no? sí, Y la intolerancia. Recordemos, por ejemplo, que nosotros tuvimos un partido donde el líder de masa más importante de la América Latina no pudo ser presidente de este país. Así es. E incluso se le negó tiempo. Él nunca tuvo tiempo, y cuando tuvo tiempo se le cortaron las alas. O sea correcto. que es una tradición de intolerancia importante que también hemos estado bajo la férula de los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha sido represiva, ha mantenido unas élites dominicanas totalmente represivas,
sectores eclesiales muy represivos, hemos tenido, muy conservadores, y sectores eclesiales importantes en la lucha por la libertad y la democracia incluso. Sí, ambos aspectos. Exacto, porque sectores en que, porque mucha gente dice la iglesia es diversa, y son muchos los sectores de la iglesia que son diversos. Entonces, pienso que para nosotros entender un poco esa cultura de intolerancia, hay que reflexionar sobre lo que ha sido nuestro pasado y lo que ha sido nuestro contexto y el lugar que hemos ocupado en América Latina. Resumo, me parece que es importante que por momentos hemos tenido democracia política cuando en América Latina ha habido dictadura, pero nosotros, a diferencia de esos países de América Latina, no tuvimos ese sustrato de debate, de organización, incluso política. No hemos tenido movimientos importantes sociales de esa importancia de sus países, por lo cual creo que si no pensamos sobre esos déficits y lo tratamos de superar, vamos a seguir postrados ante una realidad que se nos viene encima. Bueno, de esa parte social tenemos que hablar, ¿verdad? Con más extendido en la segunda parte, pero usted conoce bien las ideas de Max Weber sobre el desarrollo de los países por regiones y la influencia de la religión, de la creencia y de la fe. Y usted mencionó sectores eclesiásticos que en un sentido y en otro han tenido influencia en el devenir político de nuestro país. Pudiera decirse que en ese atraso, en esa mentalidad de intolerancia y muchas veces también de impulso y apoyo a las tiranías, la religión ha jugado un papel importante en nuestros países, pero particularmente en la República Dominicana. Digamos, desde los tiempos de Meriño y desde tiempos anteriores hasta más o menos nuestros tiempos. Es decir, que los Estados Unidos han jugado su papel para mantenernos, ¿verdad?, en las condiciones que estamos. Yo no sé si el sincretismo cultural, el origen nuestro, la mezcla racial también juega un papel que tal vez pudiera ser un papel, la diversidad que nosotros tenemos, pero el fenómeno de la creencia, de la orientación de esa creencia y de la fe, yo creo que también juega un papel estelar y muy influyente, no determinante, pero sí muy influyente en el espíritu de desarrollo humano de las sociedades y que en el caso dominicano tiene mucho que ver, ha jugado su papel. Mira, es difícil establecer una verdad sin matices. Es difícil, siempre hay muchos matices. A veces los matices son más importantes. No sé qué me dice el filósofo, ¿no? Pero a veces los matices son más importantes. Creo que es cierto, la iglesia ha jugado, la religión ha jugado su papel importante, pero también se podría decir que ha jugado un papel importante en lo que es la creación de la identidad nacional. Y la creación de la identidad nacional muchas veces, que tengamos una identidad nacional no quiere decir que esa identidad se corresponde con la realidad. O sea, tú puedes pensarte de una manera, pero la realidad no es como tú te piensas, la realidad es como tú eres realmente, ¿no? Por ejemplo, se puede pensar que aquí no hay elementos culturales, diríamos así, por ejemplo, estoy pensando, en algunas iglesias dicen no se puede tocar tambor, no se puede tocar determinada música, sino música clásica, música de una cultura determinante, de un universo cultural determinante, que no es el nuestro. Y puede crear y decir, ustedes los dominicanos son hispanos, y nosotros no somos hispanos, sí. Solo somos también hispanos, pero somos también africanos, claro. Somos también
Indígena. Hay Aborígenes. elementos de ADN indígena también. O sea, somos diversos y tenemos que aceptarnos como diversos, no crear, no decir, usted es esto, pero nosotros, o sea, no podemos decir que somos... que no vibramos ante un tambor, Exacto, o sea, exacto. que no vibramos ante una música, que no vibramos ante una determinada manifestaciones de creencia Sí. diversa, no única, ¿no? Entonces, la Iglesia ha contribuido también a que muchos sectores dominantes, muchos sectores de las élites dominicanas piensen y digan que nosotros somos lo que realmente no somos. O sea, y se crea una identidad al margen y contra de otras identidades. Bueno, entonces, ahí hay un problema que tenemos que resolver y reconocernos diversos, de diversas matrices culturales, de diversas matrices filosóficas incluso, de diversas creencias, y en la diversidad se construye la identidad, porque nadie es una sola cosa. Todos somos el resultado de vivencia. Todos somos resultado de cómo hemos vivido, de cómo nos hemos acercado al mundo, ¿no? O sea, si tú has vivido en Alemania, tú estudiaste en Alemania, tú tienes algo de alemán también, o sea, de la cultura alemana. Bastante, O sea, tiene bastante algo de la de cultura, eso. bastante, ¿no? Entonces, todos somos de donde hemos estado. Todos somos lo que hemos sido, no lo que creemos que somos o lo que nos dicen que somos. El problema está Excelente. cuando queremos, por ejemplo, si yo quisiera mi parte alemana, imponérsela a los demás. Ahí es hay donde un está el problema serio. ¿verdad? Ese. Pero claro que eso puede ser un elemento rico para yo enriquecer a Claro. los demás también. Y tú te enriqueces. Claro. Esa parte. Claro. Pero no podríamos nosotros definir una identidad nuestra. Entonces, en ese sentido, es decir, aún con todas nuestras diversidades, hay ciertos rasgos como son que nos identifican más o menos a común, nosotros. más o menos común, pero ese es el gran problema de creer que tú tienes una identidad, que tú eres esto. No, tú eres dominicano, pero somos diversos, nosotros tres. O sea, la experiencia tuya, la mía y la de Juan son diferentes. Sí. Entonces Juan es el resultado de todo lo que de todo lo que ha sido. Yo también. O sea, yo no puedo negar, por ejemplo, las experiencias que he tenido. Claro. Mis vivencias fuera, que se recoge en gusto culinario, pues, la cocina que me gusta, música que me gusta, incluso el gusto en sí. O sea, porque tú aprecias muchas cosas y eso tú lo interiorizas. Todo eso hace los matices, ¿verdad? Claro. Pero, ¿dónde usted ubicaría esta concepción de Durkheim, ese Durkheim. gran sociólogo francés? Sí. Lo que él llama conciencia colectiva. Hay una conciencia colectiva que sí identifica a cada pueblo. Por eso yo sé que este es alemán y no es francés. Sí, Por eso yo sé que este es latino y no es ruso. Daniel. Porque hay una especie de conciencia colectiva. Nos habla Durkheim. Usted está Daniel, de mira, acuerdo es con que esto. Durkheim habla de la conciencia colectiva. La conciencia colectiva es esa conciencia que te dice, ese freno que te dice, no pase de ahí. Por ejemplo, la conciencia colectiva. Si tú vienes y le das una bofetada a Juan, mi conciencia colectiva dice, oye Daniel, pero tú eres un bárbaro que le da una... Sí. Eso es lo que se llama la conciencia colectiva, el rechazo a cosas que se consideran que está mal hecho. Sí. Ahora, eso no quiere decir que todas las personas que se ha construido esa conciencia colectiva sobre esas cosas son muy comunes a otros pueblos también. O sea, son muy comunes a otros pueblos, con los matices, Con los matices de cada que uno. cada pueblo y cada experiencia que cada pueblo ha tenido. O sea, que la conciencia colectiva no define la identidad. La conciencia colectiva define patrones de conducta sociales en un determinado contexto, que tú puedes asumir o rechazar determinadas actitudes. Profesor, el doctor Amartya Sen, economista hindú,
habló del desarrollo humano para destacar algunos aspectos importantes agregados al crecimiento económico de los países, como es, por ejemplo, el desarrollo en materia educativa, la superación del tema del analfabetismo y también de la expectativa de vida, la calidad de vida de la gente. Y en ese tema de la calidad de vida de la gente, juega un papel muy importante el desarrollo zonal, territorial, ¿verdad?, de diferentes áreas. Porque a veces hay crecimiento económico en un país, pero es crecimiento de un sector, pero hay otros sectores que quedan marginados y eso impide que haya un crecimiento integral o un desarrollo humano de la gente. Y hay un tema que juega un papel importante en esa materia, que es el del ordenamiento territorial para involucrarlo en ese proceso de desarrollo integral. Que, por ejemplo, en la República Dominicana, ahora en estos días usted ha visto que se ha estado dando inicio a un plan de desarrollo turístico en la zona sur, Pedernales, etcétera. Entonces, eso puede jugar un papel muy importante, pero usted que es un experto en ese tema de ordenamiento territorial, para que nos ilustre sobre el papel que juega esto en el desarrollo humano, especialmente de la sociedad. Mira, Juan, en realidad te agradezco que me diga que soy un especialista en ese tema, pero yo no soy especialista en desarrollo territorial. De lo que podría decir es que sí conozco de manera, valga la modestia, adecuada, los temas del urbanismo, los temas del desarrollo urbano, del tema de la ciudad. Esos temas yo pienso poder decir algo, ¿no? No especialista en ordenamiento territorial. Okay. Ahora, el hecho de interesarme y conocer de manera, yo diría, adecuada los temas urbanos, del tema del urbanismo, me llevan necesariamente a interesarme y conocer algo de lo que es el ordenamiento territorial, pero no soy un experto en eso. Ahora, ¿qué es el ordenamiento territorial? El ordenamiento territorial no es más que una práctica, una política orientada al desarrollo de más o menos organizado, más o menos articulado del territorio, definiendo cuáles son las diferentes componentes que tiene el territorio, las diferentes vocaciones que tiene el territorio y ordenar esas vocaciones y desarrollar ese territorio en base a lo que tiene, en base a sus vocaciones. Entonces, aquí, después de 20 años de discusión, hemos llegado a una ley de desarrollo territorial que hubo muchas discusiones, muchas interpretaciones de esa ley y de ese proyecto. Con algunos técnicos yo participé en la discusión de la ley, ¿no? Y puedo entender que ha habido momentos en que se ha ido cambiando hasta la que se ha evacuado recientemente, que ha causado muchas polémicas porque se entiende que tienes algunas omisiones o que tienes alguna tendencia que favorecen determinados sectores que de una u otra manera tuvieron que intervenir en la ley. ¿Y cuál sería el espíritu de esa ley? Me gustaría, porque yo no la conozco. El espíritu de esa ley es ordenar el territorio en base a vocaciones. Que eso determina una asignación de recursos a cada una de esas partes, de la vocación que tiene el territorio. Quiere decir, hay áreas de vocación minera, hay áreas de vocación turística, de playa de montaña, hay áreas de vocación residencial, hay áreas de vocación industrial. Tratar de ver cómo de manera armónica cada una de esas partes se articulan sin que una afecte a la otra, ¿no? Sobre todo pensando en eso que tú decías, llamarte a Zen, de que el desarrollo, pero pensando en que el desarrollo sea orientado básicamente a la persona, no el desarrollo
grandes Emporios, por exacto, ejemplo. sino que beneficia a la gente. Entonces, ese es el espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces la ley, y cuando se pensó en la ley, ahí arrastramos lo que era cultura. O sea, nosotros arrancamos hacia la ley de un ordenamiento del territorio, pero con un déficit. A mí me interesan siempre lo que hay, lo que tú traes para ver lo que tú puedes hacer. Claro. O sea, ¿cuál es tu tradición para tú poder hacer una cosa? O sea, ¿de dónde tú vienes, de dónde tú partes? El origen de las cosas es fundamental. Entonces nosotros, si vamos a hablar del territorio, tenemos que hablar de la gestión del territorio. Entonces se pensó generalmente en eso del ordenamiento territorial, estuvo muy sesgado, estuvo muy orientado hacia declarar de utilidad pública tales o cuales partes, ¿no? Preservar el territorio, preservar áreas protegidas, áreas de montaña, áreas turísticas, de playa. Estuvo bastante orientado hacia eso. No estuvo muy presente lo que es lo urbano, lo que es la gestión del territorio. Entonces, la ley gestiona, es una ley marco, una ley general sobre cómo se ordena el territorio. Pero cada localidad organiza su territorio. O sea, un ayuntamiento tiene un municipio tiene su ayuntamiento, un municipio tiene un ayuntamiento y ese ayuntamiento es el que ordena el territorio. O sea, la ley general no ordena el territorio local. O sea, entonces ahí hay algunas discusiones porque se dice que unos municipios con tal cantidad de habitantes sí tienen facultad de orientar, otros que carecen de esa cantidad, 50.000 habitantes, no pueden organizarla. Y además, esa facultad que se le da a un municipio por la cantidad de habitantes tiene dos problemas. Primero, la gestión de un territorio no lo determina la cantidad de una persona, porque el territorio tiene un territorio que se ordene, un municipio, lo ordena ese municipio porque se le ha dado un mandato para que lo ordene. Y segundo, para que ordene. Y segundo, es que se determinó la cantidad de población de los municipios sobre la base de un censo de hace 12 años. Ya eso está muy desactualizado. O sea, tú no puedes decir, tú tienes 50.000, tú puedes ordenar. Tú tienes menos, tú no puedes ordenar. ¿Sobre la base de qué? Tú me contaste. Y además, en el contexto de que todavía estamos esperando los resultados de un censo que se acaba de dar. O sea, son cosas que realmente a uno le resultan un poco chocantes y uno lo que le gustaría es seguir pensando, seguir discutiendo sobre eso y aclarar esos elementos que son clave en lo que es una ley de ordenamiento territorial. Resumo, la ley de ordenamiento territorial es una ley marco del Estado, pero esa ley no regula necesariamente localidades. Por ejemplo, el ayuntamiento de Boca Chica, por ejemplo, bueno, está sujeto porque está en un enclave que tiene una dirección total, global. Entonces, el ayuntamiento le es muy difícil el manejo de una realidad que él conoce mejor que la ley general. Sí. Quizás fue un mal ejemplo el que puse, pero lo que quiero establecer es que el marco general no va a la gestión de lo particular. Bueno, Así pero es. eso es un problema muy grande porque realmente yo pienso que muchos de los problemas son de carácter muy tópicos, ¿verdad? Muy puntuales, como son los casos, por ejemplo, de los ríos que están siendo sacada toda su arena.
y eso en los municipios, todo eso se permite, sencillamente por cuestión de poder. Y yo pienso que ese tipo de cosas deben estar previstos por ley, que eso, un río no es de una localidad, un río es del país. Claro, por ejemplo, el río es nacional. Y se está de... Una carretera es nacional. Sí, exactamente. Un camino vecinal es intermunicipal, no es de un municipio. Así Porque es. mira, aunque está la ley, yo estaba mirando ayer las noticias en un río de Bonao, donde están sacando arena sin discriminación. Tuviste a los ambientalistas protestando de que ya han denunciado, que han hecho. Entonces, ahí va la policía cuando ellos están, no cuando están depredando. Pero cuando tú estás protestando, entonces allí se aparece. Claro, entonces, es que está un no puede poco ser. dentro de nuestra cultura. Mucho de nuestra cultura, diríamos así, que tiende mucho a lo emotivo, no a lo racional. Y eso ustedes, humanistas, saben mejor que yo. Mucha gente cree que la ley de ordenamiento territorial era panacea que resuelve todos los problemas de distorsión del territorio. Eso no es verdad. Hoy yo tengo un artículo en el día de hoy sobre el Santo Domingo, el crecimiento desmesurado de Santo Domingo, y eso va a seguir, haya o no haya ley de ordenamiento territorial. Sí. ¿Qué es lo que debe haber? Un proyecto de orientación de las ciudades del Gran Santo Domingo para que se articule su territorio, se articule sus partes de cara al futuro y que evite la distorsión. O sea que la ley de ordenamiento territorial no resuelve ese tema. Creo que una ley urbana de carácter general sí podría contribuir, diríamos, más efectiva en la gestión de cosas locales. Pero, como tú dices, Daniel, es importante que exista esa ley porque regula los ríos, crea más conciencia. Una de las cosas de las leyes es que ponen a la gente a pensar, crea una dinámica, y ese espíritu de la ley es lo que realmente funciona. Y pienso que esta ley de ordenamiento territorial pone a la gente a pensar sobre el territorio, no solamente a nosotros simples ciudadanos, sino a las autoridades que tienen que cumplir determinado precepto. En ese sentido, me parece que hay que saludar esta ley, pero no cerrarnos a las deficiencias que podamos encontrar y no cerrarnos a que hay que hacer ajustes para que esa ley tenga mayor efectividad. Esos ajustes podrían venir en lo que serían los reglamentos para hacer mucho más efectiva esa ley y que esa ley se corresponda con el espíritu con que el legislador la ha hecho. Sí, yo creo que en nuestro país hace falta educación municipalista y educación también de desarrollo regional y conciencia también en la población como de autogestión y de descentralización, porque esa es una de las causas principales por las cuales no se impulsa ese desarrollo integral en el país. Daniel y yo estuvimos en una ocasión junto con Julián en Perú y nos sorprendió la conciencia de pertenencia de la gente a un territorio particular, a un municipio, a una región, y la identificación también con los planes individuales. Entonces, eso responde a un modelo de descentralización que en nuestro país hay que desarrollarlo mucho más, profesor, porque todavía hay una conciencia. A una cultura. Todo es una cultura, es una práctica. En Perú, todos esos lugares, ha habido una práctica permanente de lo que es la acción del individuo en el territorio para modificar el territorio. Nosotros no hemos tenido esa cultura del trabajo del territorio, del trabajo de los movimientos en el territorio para modificar el territorio. Hemos tenido una cultura que se dice que vamos a conquistar el poder, somos gobierno y del gobierno resuelve todos los problemas. No, antes de ser gobierno
tú tienes que modificar y crear una cultura de posibilidad de modificar. Es la mejor forma de tú ayudar a un gobierno y de que ese gobierno sea efectivo. Así es. Bueno, el dominicano de una montaña lejana, por un problemita simple que sucede en su camino vecinal, llama la atención del presidente de la República. Queremos llamar al presidente de la República para que intervenga. Una huelga de panaderos, de una panadería de 5 panaderos, llama al presidente. Si el presidente no viene, nosotros no firmamos, dicen los 5 panaderos. Así no, amigo. Sí, así es. A mí me gustaría que César, con su experiencia, y él ha sido también gran parte de su vida un gran activista por mejorar también las condiciones de diría yo, de la participación desde la izquierda dominicana. A mí me gustaría que él nos aclare un poco de eso. ¿Dónde usted ubica la situación de nuestra izquierda? ¿Por qué no ha estado como más presente en los procesos? O diría yo, ha estado presente, pero ¿por qué no ha podido escollar a grandes rasgos como para influenciar más en el poder y en las instancias de toma de decisiones por una sociedad, digamos, más inclusiva, más ecológica, todo esto? ¿Cuál es la situación? ¿Dónde está esos problemas? Muy interesante tu pregunta, Daniel. Pero tenemos el problema de que tenemos como 3 o 4 o 5 minutos del programa y en eso es muy difícil de tomar. De responderte con la precisión que se requiere tu pregunta. Ya he avanzado algunas ideas en la exposición anterior. La política hoy día se llama, hay un concepto que se llama territorialización de la política. Esto es, la política se hace en el territorio, fundamentalmente. Anteriormente la política y las luchas eran en la fábrica. Sale de la fábrica y pasa a la ciudad, pasa a lo urbano, a la búsqueda, a la demanda de servicio, la demanda de servicio de salud, demanda de servicio de educación, demanda de servicio de vivienda, fundamentalmente, la demanda de participación, demanda incluso de cómo el gobierno local administra los recursos que le da la comunidad. O sea, en la demanda de esos servicios, en la demanda de esas preocupaciones que tiene la población, es que se hace la política. Entonces, la izquierda dominicana no ha ejercido esa práctica, ha descuidado esa práctica, cosa que sí, en gran medida han hecho la izquierda peruana, la izquierda boliviana, la izquierda chilena, la izquierda colombiana, y por eso en esos países la izquierda ha logrado ir recuperando fuerza a nivel local. Esa recuperación de fuerza a nivel local se coarticula como fuerza a nivel nacional y participa en los procesos políticos y tiene senadores, tiene diputados, logra concejales, logra alcaldes en la lucha política. En muchos países. Y de ahí pasa a la presidencia. Muchos presidentes de estos que hemos tenido, primero fueron alcaldes. Entonces, o sea, ha habido un proceso de acumulación, un proceso de vinculación con la política real, no la política macro, pensando que una vez siendo Estado, siendo gobierno del Estado, papá Estado resuelve todos los problemas. Y no, el Estado no puede resolver todos los problemas porque lo desconoce. En ese sentido, creo que si la izquierda no ha hecho política en el territorio, no se ha conectado con esa política, esa concepción que surge en los años 80, estamos hablando ya de 40 años, y ese es déficit en la no práctica, en desvinculado del territorio, lo hemos pagado ¿con qué? Con que en términos electorales, que se ha impuesto la vía electoral hacia el poder, en términos electorales somos bastante débiles porque no hemos acumulado, no hemos orientado nuestra práctica hacia la participación electoral. Y yo diría que tampoco se ha podido desarrollar como un liderazgo genérico. Porque el liderazgo se forma en el territorio. Claro. Así como la identidad somos lo que somos, el líder es
lo que hizo Sí. Así en la es. comunidad. Bueno, señores, qué barbaridad. Daniel, mira, ya Wow, se nos fue el pero tiempo de nuevo. Yo Profesor, pensé que estábamos empezando. este ¿verdad? ¿Cuántas país y esta cosas, sociedad tiene una deuda importante con usted y otra cantidad de intelectuales dominicanos que dedicaron muchos años de su juventud para procurarle un futuro de calidad a la sociedad dominicana, y que los años 60 y los años 70 desplegaron luchas y se expusieron de manera significativa al punto de que muchos terminaron en el camino en ese proceso. Y nosotros queremos destacar más adelante esa experiencia. Yo creo que usted va a tener que comprometerse con nosotros para programas más adelante, para venir a compartir sobre esa temática. ¿De acuerdo? Bien, bueno señores, pues de esta manera llegamos al final de nuestro programa Dialéctica, porque la verdad importa. Les convocamos para una nueva entrega. Hasta luego. Hasta luego.